Buenos días, pues el grupo mío está integrado por Tiani Roxana Caicedo, Juan Sebastián Carrillo Serrano y quien les habla, René Cordón, y el tema de hoy pues es la regla de la cadena. Pues como muchos sabemos, la regla de la cadena es una función de las derivadas, de la cual se trabaja mucho con el resultante de dos funciones, la cual es un proceso algebraico que se puede utilizar en muchas fórmulas y además pues también en esta, en la fórmula de la cadena. Como vemos acá en la diapositiva dice la fórmula de la regla de la cadena. Pues acá vemos dos funciones como tal. Está por el método de la si y igual a fu, que es una función de la derivada de la u. Y está la otra que es si u igual a g sobre x, que es una función de la derivada de x. Entonces podemos decir que como tal la y igual a fg de x es una función derivada de x y y. Por tal podemos decir que de y de x, o como se puede decir ahora, delta, podemos hablar de que es una equivalencia de la función de d de x de f de x. Además de esto, la regla de la cadena pues se trabaja mucho en las derivadas exponenciales, hay más funciones. Y pues acá tenemos algo, sabemos que la composición de las funciones consiste en definir funciones cuya variable son a su vez otras funciones, o en ocasiones se utiliza con la expresión funciones dentro de funciones. Para describir esta operación, para obtener derivadas con la regla de la cadena en el caso de la composición o por ejemplo de dos funciones, tenemos que aplicar la regla de la derivación. Ahí es donde vamos con la regla de la cadena. Pues como tal, la regla de la cadena trabaja mucho con la derivada, que son las dos funciones, que se utilizan como tal, tanto en global y en interior. Podemos recordar también que la regla de la cadena para una función x sobre f x y y x de gt, ambas funciones derivan, entonces es una función derivable con respecto a t, se cumple para funciones varias variables de regla de la cadena que tienen versiones. Digamos, acá hay un caso. Voy a empezar. Supongamos que z es igual a f de xy. Es una función diferencial de xy, de y, donde x igual a g igual a t de y y de y igual a h sobre t son funciones derivadas de t. Entonces z es una función derivada de t y se cumple ¿qué? En esto. Ahí es donde queremos llegar. Pues como tal, veamos esta fórmula de manejo gráfico. Pues como tal, acá empezamos desde acá, desde la función z, desde nuestra z igual a f. Ahí podemos ver que x igual y y son las dos que empiezan. Por acá está la función de la x, donde trabaja la cadena con delta. Y hacia este lado la y, que trabaja solo delta t, ¿sí? Y supongamos que z es una función derivable, pues además de que es una variable de 1, 2 y 3, xn, en donde cada x es una función de t, por consiguiente la z es una función derivable de t y se cumple. Acá podemos observar muy bien en el video, pues de acá, de la función de donde trabaja la z y donde trabaja la t. Y acá la presentación gráfica de cómo se ejecutaría el problema o la situación. Y acá otro. Pues supongamos que z es igual a f de xy. Es una función derivable de x y de y, donde x de g, c y t y y de h de s y t. Y las derivadas parciales de g. Como tal, la cadena también trabaja con las derivadas parciales. Pues también, y acá podemos observar muy bien en esta figura cómo trabaja la función de la cadena en derivadas parciales. Y para culminar, pues podemos ver de una mejor manera cómo trabaja la cadena con las derivadas parciales, o mejor dicho, un ejemplo casi que real de cómo se podía ejecutar esta figura. Bueno, ahora les comentaré una aplicación que hay de la derivada de la cadena.
Por ejemplo, acá nos dicen que tenemos un filtro cónico de 18 centímetros de profundidad y de 6 de radio, que en su parte superior se encuentra lleno de una solución. Y la solución va pasando a un vaso cilíndrico de 3 centímetros. Cuando la profundidad de la solución es 12 centímetros y el radio de 4, su nivel va bajando a razón de 2 centímetros y el radio va decreciendo. Bueno, la pregunta es hallar la rapidez con que se está subiendo la solución del vaso a aquellas medidas. Esta es una aplicación de la regla de la cadena. Un filtro cónico de 18 centímetros de profundidad y 6 centímetros de radio se encuentra lleno en la parte superior de una solución. La solución va pasando a un vaso cilíndrico de 3 centímetros de radio. Cuando la profundidad de la solución es de 12 centímetros y su nivel es de 4 y su radio es de 4 centímetros, su nivel va bajando a razón de 2 centímetros y el radio va decreciendo a 2/3 de centímetro por segundo. Nos piden hallar la rapidez con que se está subiendo la solución en el vaso de aquellas medidas. Entonces, acá algo que es importante que podemos solucionarlo de una forma muy sencilla, que acá nos dicen que desde el principio que se encuentra lleno de una solución y que entonces lo podremos calcular de acá con el volumen completo del cono. Y también que nos dicen que calcular a partir de cuando ya está a 12 y a 4. Entonces lo que le falta al cono para estar completo ya se encuentra en el vaso cilíndrico. Entonces lo podríamos hacer de esta forma. B de H, el volumen que se encuentra en el cono cuando tiene 12 centímetros de profundidad y 4 de radio, es igual al volumen del cono menos B de H mayúscula, que sería el volumen del cilindro. Sabemos que la fórmula del volumen del cono es 1/3 de pi radio al cuadrado por h. Esto es igual, sabemos, 1/3 de pi radio al cuadrado por h menos el volumen del cilindro, que es pi radio al cuadrado por h. Pongamos la mayúscula para diferenciar el que hace del cilindro a cono. Y h mayúscula porque es lo que es lo que nos están preguntando. Bueno, acá despejemos. Sabemos que en el enunciado nos dijeron que el filtro cónico tiene un radio de 6 y una altura de 18. Y el cilindro que tiene un radio de 3. Si despejamos acá la ecuación, nos queda entonces 216 pi menos 9 pi h igual a 1/3 de pi radio al cuadrado por h. Cancelamos los pi's y despejamos. 9h es igual a 216 menos 1/3 del radio al cuadrado por h. Entonces h es igual a 24 menos 1/27 del radio al cuadrado por h. Acá ya podemos hallar nuestra pregunta, que es la derivada de h de la altura con respecto al tiempo, que eso es igual a 24
menos un 27avo de r cuadrado con respecto a h. Si acá derivamos acá con respecto al radio, entonces nos da 2/27 de radio por h. Y aquí, si ya derivamos con respecto a la altura del cono, nos da, es igual a un 27avo del radio al cuadrado, pero también acá, conociendo la fórmula de la regla de la cadena, que sería acá, delta H sobre delta T, esto es igual al, acá tenemos a H con respecto al radio, que está multiplicado a, tenemos al delta del radio sobre el tiempo, que se le suma de nuevo el delta H sobre la altura del cono multiplicado por la altura del cono con respecto al tiempo. Entonces sabemos que ya el radio, el delta, este y este nos los dan en el enunciado. Entonces tenemos que hallar a este y a este, que ya los tenemos acá. Entonces multipliquemos. Sabemos que el radio, bueno, sabemos que el radio, cuando del filtro cónico, cuando estaba parcialmente lleno, es de 4 y la altura es de 12. 4 por 12 nos da 48, por 12 27avos nos da 32 novenos. Y 4 al cuadrado nos da 16, por un 27avos es igual a 16 27avos. Pero algo que acá olvides, que acá ya un menos de fórmula. Entonces, ahora sí, reemplacemos delta H. Entonces acá nos da, y de acá, menos 32 novenos por el radio de 2/3 de centímetros sobre segundo más menos 16 27avos, que es multiplicado por 2 centímetros sobre segundo. Menos y menos. Que como hay los símbolos negativos, es como el volumen está decreciendo, que acá lo estamos haciendo por parte del cono. Entonces, como el volumen va decreciendo, entonces estos llevan el signo negativo. Entonces acá nos da 64 27avos más 32 27avos. Lo que nos da suma 96
como es mismo denominador, entonces suma directamente lo que produce 96/27 y les podemos sacar la tercera parte, lo que nos da delta de h sobre delta t es igual a 32/9 centímetros sobre segundo. Esta es nuestra respuesta. Esta es la razón con la que el volumen del vaso, esta es con que la razón de la altura de la solución que en el vaso cilíndrico va subiendo.